Muy buenas tardes. Iniciamos esta rueda de prensa este viernes con las declaraciones de Su Excelencia Rosario Turner, ministra de Salud, quien nos actualiza sobre la situación de COVID-19 en la República de Panamá. Buenas tardes, señora ministra. Muy buenas tardes, medios de comunicación, ministro de Seguridad, director general de la Caja de Seguro Social, panameños y panameñas. Cumpliendo con las disposiciones que el Ministerio de Salud viene llevando a cabo conjuntamente con la Fuerza Conjunta, el día de hoy se ha iniciado el cerco en las provincias de Panamá, Colón y Panamá Oeste, cuyo propósito es preservar la salud y la seguridad sanitaria del país. Paralelamente, queremos comunicar que todos los transportes de carga, los transportes de comida, de medicinas, de ayuda humanitaria, insumos médicos y la producción agropecuaria pueden transitar por todo el territorio nacional a fin de garantizar el suministro de alimentos sin ningún tipo de limitación. Por su parte, quiero señalar también que el Ministerio de Comercio ha sugerido y recomendado al Ministerio de Salud un nuevo decreto que establece las normativas en cuanto a los temas relacionados con una serie de comercios, cómo deben funcionar, y que le voy a dar en su momento la oportunidad al ministro de Comercio que la presente. Pero también han puesto a la disposición una serie de números, como es el 560-0618, para que se hagan las consultas. Allí podrán esclarecer todas las dudas que tengan. Y el Ministerio de Salud viene reforzando la atención de COVID con personal de salud mental para que los requieran en las distintas instalaciones, y también hemos extendido las recetas para los pacientes, no solamente de enfermedades crónicas, sino también para los pacientes con alguna enfermedad de salud mental. Los procesos de equipo, de entrega e insumos se vienen agilizando en todo el territorio nacional. Hemos agilizado la entrega no solamente de equipos y de insumos, sino también para la protección personal de todos los trabajadores sanitarios. En ese sentido, el día de hoy hemos presentado una fuerza de tarea para entregar los primeros 4 ventiladores y hemos nombrado también una neumóloga para el Hospital Nicolás A. Solano y 4 camas para cuidados intensivos, porque venimos ampliando la capacidad resolutiva de algunas instalaciones que no tenían ese tipo de oferta instalada, pero que, si es bien cierto, la mayoría de los casos relacionados con COVID-19 tienen una evolución entre el 80-85% de características de leve, se requiere tener una mayor capacidad de respuesta para los cuidados críticos. Además, en la región de Panamá Norte se han enviado módulos de atención, o sea, contenedores, para agilizar la atención, pero también para hacer la separación entre pacientes respiratorios y no respiratorios. Para este viernes 20 de marzo estamos reportando un total de 200 casos positivos, de los cuales 171 se encuentran en aislamiento domiciliario, lo que representa el 85.5% de los casos, como el comportamiento internacional que se viene mostrando en otras naciones. Mientras que los hospitalizados se mantienen en un 8.5% y los casos críticos se mantienen en un porcentaje de 5.5%. El gobierno nacional agradece a todos los panameños y panameñas, y sobre todo
a instituciones como la Universidad de Panamá, que también se han sumado a este proceso de colaboración, no solamente en el tema de promoción, sino también en los procesos para agilizar los trámites necesarios para que podamos poder disponer de mayor oferta de servicios de salud. Para poder nombrar más médicos y enfermeras necesitamos que ellos tengan todos los documentos necesarios, y eso es una tarea en que las universidades nos vienen colaborando, y al mismo tiempo Indicasat es una institución que también hace investigación, nos viene apoyando en los procesos de investigación y análisis del comportamiento de COVID en nuestro país. Igualmente, tenemos que señalar que la entrega comprometida de la mayoría de los trabajadores sanitarios es digna de un aplauso y de reconocimiento constante, porque muchos de ellos de alguna manera tienen mayor riesgo por las actividades que realizan. Solamente queda decirles que venimos haciendo un operativo para que cada uno de ellos puedan tener los equipos de protección de acuerdo a las áreas en donde ellos ofertan los servicios. Si me dan la oportunidad, podemos mostrarle una propuesta para la protección de la población panameña que le hemos llamado los 6 anillos de seguridad, que son componente importante del plan Protégete Panamá. El primer anillo muestra el lineamiento más importante que debemos acatar todos los panameños y panameñas: quédate en casa. Quedarte en casa representa evitar la propagación del virus, pero sobre todo proteger a las poblaciones más vulnerables que pueden complicarse con este padecimiento. En el siguiente anillo podemos mostrar que Panamá ha tomado una serie de estrategias para desconcentrar los servicios de salud, para utilizar las mejores prácticas que otros países ya han vivido con esta experiencia. A través de ROSA, que no es más que la respuesta operativa de salud automática, llamando al 169, se va a realizarle a la persona una encuesta. Esta encuesta nos permite tener una serie de respuestas, y a través de esas respuestas se pueden obtener una serie de instrucciones por parte del Ministerio de Salud. En la siguiente imagen, ustedes podrán ver que hay solamente 2 caminos que ROSA va a llevar a cabo. Si la persona, cuando da la respuesta, no muestra datos, ni síntomas, ni factores de riesgo, se le va a indicar que se quede en casa. Por el contrario, si la respuesta es positiva en la encuesta, ROSA te indicará que debes acudir a un módulo de atención. La siguiente. El anillo 3 presenta los módulos de atención. ¿Qué son los módulos de atención? Son contenedores o carpas que están fuera de las instalaciones de salud, que tienen como propósito evitar las aglomeraciones dentro de las infraestructuras sanitarias, y esto es una medida muy importante que estamos implementando, porque evita que dentro del propio sistema sanitario las personas tengan mayor riesgo de que se propague el virus y puedan ser infectados. Por lo tanto, quedan los hospitales exclusivamente manejados con el propósito de atender casos graves. La siguiente. Aquí hay un ejemplo, cómo son los módulos de atención que hemos venido colocando en Betania, en Bellavista, en Panamá Norte como ejemplo, y también estaremos en áreas vulnerables como en la comarca y como en zona colocando, en donde también se tomarán muestras para los pacientes que en algún momento presenten datos respiratorios.
El anillo cuarto significa que mientras usted esté esperando la respuesta de Rosa y que se esté procesando el examen de laboratorio, debes quedarte en casa hasta recibir resultados. Quedarte en casa hace la diferencia en que el país, con una serie de estrategias que incluye masificar las pruebas en las personas que lo requieren y quedarse en casa y no ir a lugares aglomerados, nos va a permitir salir de una manera mucho más rápida y de una manera mucho más sólida de lo que puede este virus afectar o ha afectado a otras naciones. El anillo 5 es una nueva estrategia que hemos estado señalando a partir del día de ayer, que se conoce con las iniciales de NICO. NICO es el resultado de reportarle a la persona que su prueba ha sido negativa. NICO es la notificación individual del caso negativo obtenido, que se va a dar a través de un mensaje con la plataforma tecnológica que se ha desarrollado por la AIG y por el Ministerio de Salud en conjunto. Si resultas positivo, efectivamente deberás quedarte en casa si tienes datos leves de respiratorios. En el caso que la persona requiera, cuando se le hacen las preguntas con el seguimiento domiciliario, ser evaluado en una instalación de salud, inmediatamente será remitida con todo este procedimiento de atención. El anillo 5 sería la quinta estrategia que hemos desarrollado como país para esta intervención sanitaria ante la pandemia. Un nuevo hospital modular que se va a establecer con una serie de 100 nuevas camas hospitalarias en el área metropolitana, y de hecho pueden ver en pantalla que hemos iniciado el manejo de la movilización del terreno en preparación para poderlo hacer en el menor tiempo posible, y también va a tener la capacidad de incluir una unidad de cuidado intensivo para concentrar los esfuerzos que se requieren para la atención de los pacientes en condiciones críticas. El anillo 6. ¿En qué consiste el anillo 6? Habrá personas que se encuentren recuperadas, pero que van a requerir un proceso de observación en la convalecencia, y que mientras no tengan todos los criterios de ser consideradas como personas recuperadas, deberán quedarse en observación. Para ello, el gobierno nacional ha tomado todas las medidas para disponer de más de 2.000 camas para completar el periodo de recuperación en caso de ser necesario, mediante una coordinación que se vienen haciendo con hoteles. Panamá, es el momento de que tomes en cuenta cada uno de estos 6 anillos, pero que lo implementemos. Es el momento de hacer la diferencia, que hagamos las reflexiones necesarias y con la responsabilidad requerida de este momento, tomemos conciencia que es ahora o nunca para detener la propagación de este virus. Para seguir dando los detalles de cómo se comporta el virus, la doctora Lourdes Moreno tiene la oportunidad de poder presentar el mismo. Buenas tardes, Panamá. Hoy, 20 de marzo, la situación COVID-19 es la siguiente. Tenemos un total de 200 casos confirmados,
de los cuales 171 están en aislamiento domiciliario, lo cual representa un 85% de casos que tienen síntomas leves. Tenemos 28 pacientes hospitalizados, de los cuales 11 están en unidad de cuidados intensivos, que representa el 5.5%, y en sala 17 casos. Además, un fallecido. Importante ver que a la fecha hemos realizado 2.170 pruebas, de las cuales el 91% son negativas. En esta gráfica, esta es una gráfica que nos facilitó Indicasap como un aporte científico, el cual representa a través del tiempo, desde la fecha de inicio del brote en cada uno de los países, Estados Unidos, Italia, Corea del Sur y Panamá, el muestreo, la cantidad de pruebas que se pudieron realizar. Como pueden ver, Panamá desde el inicio tuvo un gran número de pruebas realizadas, lo que nos permite rápidamente identificar los casos. ¿Por qué es importante identificar los casos, los contactos, para nosotros poder atenderlos de manera oportuna, de manera eficaz? En comparación con los países que han tenido buenas prácticas como Corea del Sur, nosotros desde un inicio pudimos tener la buena práctica porque teníamos las lecciones aprendidas de estos países. Lo que dio resultado es hacer precisamente las pruebas para identificar a los sintomáticos que requieren atención oportuna. Esta gráfica nos representa los grupos de edades afectados. Importante ver que el 81% de la población afectada corresponde a las edades entre 20 y 59 años de edad. ¿Y estas qué son las edades? Las edades que están en la etapa productiva, en la etapa esta que se congregan, van a los trabajos, se movilizan, y es por ello que responsablemente se han tomado las medidas que hemos tomado en consenso como Estado. Continúan siendo las regiones o las áreas de Panamá Metro, Panamá Oeste, San Miguelito, Panamá Norte, las áreas con mayor número de casos. También hemos tenido casos en Veraguas, hemos tenido ahora casos en Coclé, 2 casos en Colón, 2 casos en Panamá Este y 1 caso en Chiriquí. Aquí las áreas más afectadas en el área de la provincia de Panamá, Panamá Centro, son San Francisco, Juan Díaz, Bellavista y Betania. Importante, las personas tomen conciencia, sigan las indicaciones. ¿Y qué es lo más importante? Quedarse en casa. En Panamá Oeste, Vista Alegre, Juan Demóstenes Arosemena, Playa Leona, tienen que quedarse en casa también. En la provincia de Panamá, igual en la provincia de Panamá, en el área este, tenemos casos en Chepo y en Tortí. En Panamá Norte, en Las Cumbres, Alcalde Díaz y Chilibre. San Miguelito, Ernesto Córdoba Campos, Rufina Alfaro, Omar Torrijos, José Domingo Espinar, Amelia Denis de Icaza, Belisario Porras.
¿Por qué decir los lugares? Porque necesitamos que las personas de las áreas que están afectadas tomen conciencia y hagan autoaislamiento, se queden en casa. Soná, Santiago, en la provincia de Veraguas, San Antonio, San José y Ponuga. En la provincia de Coclé tenemos en Cañaveral y Pocrí. En el área de la provincia de Colón, Barrio Norte y Cristóbal. Y en la provincia de Chiriquí, en Bugaba. Estas son las estadísticas de lo que nos presenta la línea 169. Hemos recibido 1.870 llamadas, de las cuales han sido contestadas 1.767. Por favor, tomemos conciencia. Otra vez hemos vuelto a aumentar el número de llamadas falsas. 108 llamadas falsas. Necesitamos el tiempo para poder atender las cosas que verdaderamente lo requieren. Por favor, conciencia ciudadana. Y en cuanto a Rosa, la doctora Rosa nos ha atendido un total de 13.331 casos. En el día de hoy atendió 593 casos e hizo las derivaciones correspondientes. Señores, esto está empezando. Tenemos ventaja, es cierto, pero en ningún momento podemos bajar la guardia, no nos podemos descuidar. El Estado está haciendo su parte. Usted que está en las casas, por favor, ponga de su parte, siga las indicaciones y cumpla con los anillos del Plan Protégete Panamá. Señora Ministra. Gracias. Luego de la intervención de la doctora Lourdes Moreno, iniciamos, señora Ministra, el proceso de preguntas y respuestas. Tenemos entonces contacto con Katy Dolande en Next TV. Muy buenas tardes, ministra y miembros de la mesa principal. Tenemos dos preguntas. ¿Qué respuesta tiene el gobierno para las personas que viven de la economía informal y empleados de la empresa privada que fueron enviados a sus casas sin pago de salario y muchos de ellos no tienen ahorros y hasta sin trabajo puedan quedar probablemente a raíz de esta pandemia? También hemos visto que el gobierno ha extremado las medidas sanitarias a medida que pasan los días. ¿Ustedes qué tiempo creen que esto pueda durar? Muchas gracias. El comportamiento del virus ha demostrado ser diferente en cada país dependiendo del perfil epidemiológico. Es decir, entre más adultos mayores hay, puede haber más complicaciones, dependiendo de las medidas que los países tomen, y depende también mucho del compromiso de la población en adoptar las medidas que el Estado les dé. Así que en este momento nosotros no podemos anticiparnos, aunque hay modelos matemáticos que pudieran de alguna manera indicar cuáles podrían ser los distintos escenarios. Lo más importante es resaltar que en la medida que la población se quede en casa y que hagamos los cercos epidemiológicos que se requiera y que la población cumpla, en el menor tiempo posible podremos pasar de esta situación que es mundial y que lamentablemente va a requerir de muchas cuotas de sacrificio, no solamente desde el momento de la movilización de la gente, sino de carácter económico. Y yo le daría la palabra al ministro de Comercio que me acompaña para que adicionara algunas respuestas en materia económica. Gracias, ministra. Con respecto a la pregunta de las medidas que estamos tomando
en consideración a la situación económica, hemos ido anunciando a los medios tanto acuerdos que hemos llegado con la banca para aplazar algunos pagos. Hemos estado en conversación con distribuidores de energía eléctrica para bajar el costo de dichas tarifas. Además, ayer se anunció por parte del presidente de la República el plan Panamá Solidario, que va a ayudar de manera directa a todas las personas que han perdido su trabajo o que lo vayan a perder por motivo de la situación económica difícil en que nos encontramos por el virus COVID-19. Gracias, señor ministro. Le reiteramos a los colegas tratar de hacer una sola pregunta para darle mayor participación a los demás periodistas de los diversos medios de comunicación. En este momento hacemos contacto con Luis Barría del diario Crítica. Buenas tardes, ministra, todo el miembro de la mesa principal. Efectivamente, ¿qué tipo de control hay en estos momentos en el país si una minera con cerco epidemiológico, presuntamente sus trabajadores han abandonado la tarde de hoy las instalaciones tras confirmarse este primer caso o estos casos de COVID-19 en esta área? Gracias. Yo tendría que decir que en ningún país los cercos epidemiológicos son fáciles y que cuando hay este tipo de situaciones de pandemia en donde hay un fuerte componente emocional, es difícil poder controlar estas situaciones. A pesar de tener el recurso desde el punto de vista de protección del anillo, se buscaron los senderos o las trochas conocidas en el país para evadir el cerco. Lo que yo tengo que señalarle a cada uno de las personas que salieron del cerco es que nosotros tenemos sus direcciones y tenemos la forma de localizarlos. Pero sobre todo, hablarles con el corazón. La vida de ellos y de su familia está en riesgo si ellos andan deambulando por las ciudades, por las comunidades, porque pueden propagar el virus. El Ministerio de Salud, conjuntamente con la Fuerza Conjunta, va a estar ampliando las investigaciones necesarias en la minera para localizar a las personas que sobrepasaron el cerco. Procedemos ahora a contestar preguntas que nos han llegado vía Twitter a través del hashtag Yo Me Informo Panamá. En esta ocasión, Diego de Ovaldía pregunta: ¿qué pasará con los empleados de los call centers que están prácticamente hacinados trabajando en estos momentos? Entiendo que las instituciones, cada empresa está aplicando una serie de medidas para cumplir con las medidas de bioseguridad, pero también hay el tema de teletrabajo que se debe aplicar como una medida de protección, porque definitivamente no podemos dejar incomunicado al país y entonces habrá algunos que tendrán que seguir trabajando en las áreas correspondientes. Seguimos con la periodista Nubia Cañizales de Osana TV. Señora ministra, señor director de la Caja del Seguro Social, colegas todos, Dios bendiga a todo Panamá. Se nos acaba de informar que son 200 casos positivos en la actualidad. 171 casos en casas, son 85.5% como nos acaban de mostrar. Nuestra pregunta es, si el volumen de casos positivos sigue en crecimiento, ¿cómo se asegura a la población panameña de que se seguirán la atención domiciliaria en plenitud, tan segura como hasta ahora? ¿Cómo se están ustedes organizando en caso pues los casos sigan creciendo? Definitivamente, con cada escenario se van tomando medidas para poder tener la capacidad de respuesta. Nosotros no solamente tenemos una base de datos de los médicos y enfermeras y profesionales de salud que en este momento están en el sistema,
estamos nombrando funcionarios para ir fortaleciendo dependiendo de la cantidad de pacientes que estén en observación. También estamos tomando algunas medidas para incorporar algunos profesionales que están, por ejemplo, odontólogos, que están en algunas áreas que no están haciendo el trabajo diario, para incorporarlos en los procesos de visita, de seguimiento, pero también tenemos una fuerza de trabajo de nuevos médicos que están próximos a culminar, y si esa es una medida que tenemos que tomar anticipadamente, lo vamos a nombrar con la rapidez que se requiera. O sea, se van a tomar todas las medidas necesarias, y yo le pediría también al doctor Enrique Lao, porque esto es una coordinación efectiva, esto no se trata solamente del Ministerio de Salud, se trata de la Caja del Seguro Social, que tiene una responsabilidad del 83% de la población, pero venimos también coordinando con cada una de las clínicas privadas y le estamos dando todos los conocimientos necesarios, validando los protocolos para hacer una gran fuerza nacional de atención. La mayoría de las personas que están en casa no necesita que los visiten. Ellos lo que tienen que mantenerse comunicados con el sistema sanitario cuando los llaman, para que nosotros podamos monitorear su estado de salud y decidir si tenemos que ir a visitarlo a su casa. Este es un proceso dinámico, es un proceso complejo, pero también es muy importante señalarle que en gran cantidad o la mayoría de los pacientes que están en observación en casa no han requerido ser atendidos en centros hospitalarios. Doctor Lao, ¿usted pudiera agregar algo además? Sí, cómo no. Panamá es un gran país. Panamá es un gran país. Si nos unimos todos contra el coronavirus, venceremos. Y eso es lo que estamos haciendo, el sistema sanitario, trabajando unidos para tratar de llegar a todos los confines de este país, activamente. Precisamente el día de hoy hemos culminado una fase de un proceso de capacitación de 20 nuevos médicos que se nombraron, y tal como lo ha señalado la señora ministra, estaremos nombrando en las próximas semanas un número importante de médicos para incorporarlos a los equipos de trabajo que harán la vigilancia activa. Iremos donde tengamos que ir. Lo importante es que las personas que tengan síntomas, si estos son leves, deben quedarse en casa, guardando todas las medidas necesarias para evitar transmitirle el virus a una persona que usted quiere y que vive con usted, y particularmente si son los más vulnerables, y estamos hablando de personas mayores de 65 años o aquellos que tienen enfermedades asociadas, diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, cáncer, etcétera. Así que sí tenemos una estrategia, y tengan ustedes la plena seguridad de que esta estrategia, con la ayuda de todos contra el coronavirus, nos va a dar la victoria sobre este flagelo mundial. Gracias, doctor Lao. A través de nuestro hashtag Yo Me Informo Panamá en redes sociales, Ed Raúl 13 pregunta: ¿en qué momento es transmisible el virus? ¿En la fase de incubación, cuando ya se presentan los síntomas, o mediante el fluido nasal o saliva? El virus puede comenzar a ser transmitido desde la primera etapa, donde la persona está asintomática, pero según los estudios ha demostrado que con un bajo porcentaje. Yo creo que eso es importante que la población lo tenga presente, y es a través de los fluidos, cuando la persona tose, cuando la persona estornuda, es cuando se puede contagiar. Por eso es tan importante seguir las medidas que ha dado el Ministerio de Salud, de evitar que las personas tosan o estornuden y no usen las medidas de higiene respiratoria, de taparse la nariz o la boca, y esas son medidas que son vitales poderlas desarrollar, porque de esta forma evitamos que se compliquen las personas o se propaguen. Y también vamos a tener que desarrollar una nueva cultura de un saludo con beso, y ese tipo de saludos los vamos a tener que omitir
este es un momento en donde todos debemos poner en práctica una nueva cultura de higiene respiratoria. Osvaldo Rodríguez, de Prensa Latina, tiene la siguiente pregunta. Adelante, Osvaldo. Sí, muchas gracias. Buenas noches a todos. Ministra, transcurre el 12º día desde que se informó el primer caso. Mientras la epidemia está escalando en Panamá y aún la incertidumbre de hasta dónde llegará, como nos decía la doctora que le precedió a usted en la palabra, bueno, pues el presidente Cortizo hace 2 días nos llevó al futuro y se ubicó en ese día en que todos nos vamos a abrazar, en que todo terminó. Yo quisiera pedirle que usted se ubicara imaginariamente en ese día y mirando cómo deben cambiar las cosas. Ahora mismo acaba de mencionar algunas de ellas. Con la experiencia acumulada en estas jornadas, ¿qué propondría usted cambiar de la salud pública de su país? Yo quisiera rogarle que en su respuesta tomara en cuenta tanto la estructura como la polémica de los 2 sistemas públicos de salud y el papel de la medicina privada. Muchas gracias. Bueno, en el futuro es un gran reto que tenemos por delante, pero que ya lo venimos implementando. Esta coordinación efectiva entre el Ministerio y la Caja del Seguro Social para poder lograr transformar este sistema sanitario en donde realmente se establezca un sistema coordinado que le permita al país evitar la duplicidad y la fragmentación, y sobre todo el modelo de nuestro país no puede seguir siendo enfocado a un modelo eminentemente curativo. Y esta pandemia demuestra que cuando trabajamos con prevención y promoción podemos resolver la mayoría de los problemas, y también tendría que plantear que no solamente hay que hablar de un modelo cambiado desde el punto de vista de atención, el lograr un sistema, ir caminando hacia un sistema coordinado y un futuro pudiese ser único, sino también la importancia de un modelo de gestión. Nosotros no podemos seguir con un modelo de gestión que no considere la rendición de cuentas y la sostenibilidad financiera, y que en donde todos somos responsables a través de una participación social en que la cultura que tenemos los panameños y panameñas en temas de estilo de vida saludable y determinantes de salud no sean incorporados en la forma de la gestión de los servicios de salud. Eduardo Lin Yuen, de TV Noticias, tiene la siguiente pregunta. No suba esa. Adelante, Eduardo. Muchas gracias, profesor o ministra. Este tema de lo que está pasando con la cantidad de gente que está en la calle. Durante el toque de queda, la permanencia en casa está garantizada, pero en el día sigue siendo voluntaria. Y hay mucha gente en la calle paseando los perros, haciendo ejercicio, gente que va al supermercado o a los comercios que están abiertos con la autorización, pero van de 2 en 2, de 3 en 3, va la familia entera. Gente mayor en la calle. ¿Hay alguna posibilidad o hay alguna decisión ya tomada de tomar alguna medida para restringir eso? Y perdón que haga una segunda pregunta, pero si el ministro de Seguridad está allí, ¿qué medidas se están tomando para las cárceles y sobre todo La Joya, que me dicen que en este momento hay una inconformidad fuerte? Mira, Lin Yuen, usted siempre me ha ido dando algunos tips que yo puedo darle a la comunidad. Y yo quiero decirle que nosotros hemos ido midiendo cada una de las medidas para que tengan una racionalidad en la toma de decisión, pero también el escenario de acuerdo a los modelos de los protocolos internacionales. Panamá tiene una situación ahora de encontrarse en una etapa 3. Hemos tomado medidas de contención fuertes y depende todo de la población. Si la población no toma conciencia, podemos ir a tomar decisiones más fuertes desde la perspectiva que incluso podríamos limitar la movilización en el día. Es una medida que no se puede descartar, por eso es importante cumplir hasta este momento
y nosotros medir el comportamiento del virus. Pero si esa es una medida que se tenga que tomar, no dude que lo vamos a tomar prontamente, porque dependemos ya no solamente de las decisiones del Estado, sino de que cada uno de los panameños y panameñas cumplan las directrices que el Ministerio de Salud viene desarrollando, porque nuestro deber superior es proteger la vida de cada uno de los panameños y panameñas, y esto no es un problema exclusivamente del Ministerio de Salud, del COE, esto es responsabilidad de todos y de todas. Señor ministro. Buenas tardes, señora ministra, señores de la mesa principal. Para ampliar un poquito sobre la primera pregunta, sobre el plan Protege de Panamá, quisiera decirle a la ciudadanía cómo fue la segunda noche del toque de queda a nivel nacional. Presentamos a ustedes los siguientes resultados. En relación al toque de queda, en su segundo día, han sido retenidas a nivel nacional 183 personas, entre ellos 156 adultos y 27 menores de edad. Por lo que aprovechamos de hacer un llamado a los padres de familia para que tomemos las medidas pertinentes y evitar las incomodidades y máximos en estos momentos que vive el país y el mundo entero. Dentro de las personas retenidas, son 156 adultos y 27 menores. Entre los adultos, 38 femeninas y 118 masculinos. Las provincias que más movimiento tuvo fue Panamá Oeste, con 42 personas. Panamá Oeste viene marcando todos los días en el cumplimiento del toque de queda. Seguido de Darién con 41 personas, Panamá con 32 personas, Chiriquí con 25 personas y Bocas del Toro con 19 personas. Y ahí medimos el incumplimiento del toque de queda bajo el operativo del decreto 490 y hacemos el llamado a nivel nacional bajo el plan Protégete Panamá. En relación a las cárceles, ya la ministra de Gobierno ha anunciado las medidas, 0 visitas, se han mandado tanques de agua para limpieza de los detenidos, se ha conversado con los líderes de las diferentes centros penitenciarios, lo que tienen la responsabilidad administrativa por parte del gobierno y también con la masa de personas que están cumpliendo su condena, llegando a la sensibilidad de que este es un problema que está ocurriendo a nivel mundial para que ellos comprendan de por qué las medidas que estamos tomando, porque es en el bien de ellos mismos. Aparte de eso, se han enviado equipos de limpieza para ellos, así que se están tomando todas las medidas que hay que tomar con referencia a las cárceles a nivel nacional. Gracias, señora ministra. Gracias. Seguimos con más preguntas, esta vez que nos llegan a nuestro hashtag Yo Me Informo Panamá. Marcos García pregunta, ¿cuáles son las indicaciones para los mayores de 60 años para sacar las medicinas recetadas vía electrónica, ya que hay provincias que no cuentan con esta tecnología? Nosotros tendríamos que decirle a los familiares que los adultos mayores debemos protegerlos. Así que un miembro de la familia puede llevar los documentos a las instalaciones para que puedan recibir las recetas, que incluso las que ya tienen en este momento tienen un valor de 3 meses, como lo hemos anunciado tanto la Caja del Seguro Social como el Ministerio de Salud, y
próximamente tecnológicamente estamos estableciendo los mecanismos para poder lograr que se les pueda dar por vía web las recetas y puedan recibir ese nuevo servicio. Doctor Lao, ¿usted quisiera agregar algo? Sí, cómo no. En nuestro caso, el día de mañana comienza el sistema de reparto domiciliario de los medicamentos a los pacientes con enfermedades crónicas. Tenemos como 80 pacientes que ya se han registrado y que comenzarán a recibir sus medicamentos. Apreciaríamos mucho que se comuniquen al 199 y ahí se registren para poder ponerlos en la agenda. Las personas que contestan el teléfono en el 199 solamente están facultados para recibir la información que será procesada posteriormente por un equipo de médicos. Así que estamos haciendo también eso de llevar medicamentos a domicilio. En caso de que tengan que ir a alguna farmacia, por favor, eviten que los adultos mayores y las personas con dificultad para la movilización sean las que vayan. Es en este momento en que el resto de la familia debe apoyar para que su familiar siga recibiendo su medicamento y no vaya a descompensarse de sus patologías de fondo. Gracias, doctor Lao. Hacemos contacto en esta ocasión con Delia Muñoz de Telemetro Reporta. En la mesa principal, reconociendo que la salud está por encima de cualquier tema, sin embargo no podemos dejar pasar por alto el tema económico. Se acaba de hablar del bono solidario. Hay gente hoy que protestó porque se quedó sin sustento y probablemente lo necesite la próxima semana o en los próximos días. ¿De qué manera se va a aplicar esto? ¿Cuál va a ser el mecanismo? ¿Y quiénes serán aquellos beneficiados? Y otra cosita, el banco de sangre nos preocupa muchísimo. ¿Cómo está su estado actualmente? Voy a darle la palabra al doctor Enrique Lao para que hable y desarrolle un poco el tema de la donación de sangre. Eso es sumamente importante que todos los panameños y panameñas donemos sangre porque tenemos una situación crítica. Doctor Lao, para ampliar la respuesta. Cómo no, señora ministra. Para informar a la comunidad que efectivamente hay una disminución en las donaciones de sangre, lo cual está produciendo un desabastecimiento de este recurso fundamental para la vida. Entonces, a partir del lunes estaremos abriendo un centro de donación que estará ubicado en la vía Ricardo J. Alfaro, a la altura frente a Condado del Rey, en el edificio de Nicos Café, primer alto. Y ahí, desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde, se estarán haciendo las donaciones de sangre. Recuerden, alguien vive cuando alguien da. Seamos ahora generosos con aquellos que necesitan de nuestra ayuda. Exhortamos a la población que se encuentre en buenas condiciones y que deseen en esa actitud altruista donar sangre. Nosotros estaremos recibiéndolos para que esto se pueda dar, y la sangre, que es vital, sirve tanto para el Ministerio de Salud como para la Caja del Seguro Social. En esto estamos unidos. Pasamos ahora con Rafael Ruiz de RPC Noticias Radio. Les saludo esta tarde para cuestionar en torno al tema de la capacidad instalada en todo el territorio nacional, teniendo en cuenta que cada día nos presentan casos nuevos a la alza. Hoy fueron 63, el total es de 200. ¿Qué capacidad instalada hay en todo el territorio nacional, equipo y recursos humanos? Bueno, tendría que decirle que el 85% de los casos se encuentran en casa. La capacidad instalada del sistema sanitario no ha sido rebasada, ni mucho menos. Al contrario, le agradecemos a la población el haber tomado en gran medida las instrucciones del Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social de evitar acudir a las instalaciones en los casos que no sean necesarios, e incluso la modalidad de tener una serie de carpas, incluso contenedores, para evitar que se acumulen pacientes dentro de la infraestructura
con problemas respiratorios nos da una mayor capacidad de respuesta, aunado a todas las estrategias tecnológicas que hemos desarrollado para ampliar la capacidad de respuesta del sistema, y en paralelo hemos estado dotando, y de hecho tanto el Ministerio como la Caja se han adquirido cada uno más de 100 camas aparte para poder prepararnos para otros escenarios y imprevistos, y de hecho en el Santo Tomás se ha ampliado una sala exclusivamente de intensivo para pacientes de coronavirus. Así que es falso de que la capacidad en este momento esté sobrepasada, pero lo cierto que el mensaje es que si nos mantenemos en casa y seguimos las instrucciones del Ministerio de Salud, podemos lograr detener la propagación del virus y no llegar a situaciones extremas que otros países han presentado. A través de nuestro hashtag Yo Me Informo Panamá en Twitter, Mari pregunta: si tengo a mi mamá en tratamiento diario de radioterapia en el Instituto Oncológico, la tengo que buscar y recoger en La Chorrera, donde vivimos, ¿cómo hago con el cerco sanitario? Efectivamente, se ha planteado que los casos que tienen que ver con salud se le puede dar un carnet de la instalación donde es una usuaria del sistema sanitario, y definitivamente, muy seguramente, ella debe tener una documentación de que es paciente del oncológico, y esa coordinación efectiva que tenemos también con la Caja, también la tenemos con el Ministerio de Seguridad, y tenemos la seguridad que le van a permitir venir a su radiación. Y quiero aprovechar la oportunidad para señalar que en el hospital oncológico no se van a atender pacientes con COVID. Van por el riesgo que estos tipos de casos pudieran complicarse. Se ha tomado la decisión que si algún paciente con una patología asociada a cáncer no se va a atender en el hospital. Este va a ser un hospital libre de COVID, primero Dios, y ya hemos encontrado casos, alrededor de 2 casos que han sido vistos personas sospechosas en el triage y no han sido incorporadas a la atención interna del hospital, protegiendo a los pacientes más vulnerables. Y también quiero aprovechar la oportunidad, aquí no solamente hablamos de pacientes con cáncer, sino también con personas con discapacidad. Y hemos estado en contacto directo con la doctora Rumbo para que los pacientes que acuden a esta instalación, las citas se les den de alguna manera programadas para evitar que en este centro se puedan complicar pacientes que están en condiciones de vulnerabilidad por hacinamiento. Raúl López de Chiriquí nos pregunta: ¿qué contingencias se están tomando para evitar que el personal médico caiga por agotamiento en este trabajo que se ha realizado por la pandemia de COVID? Doctor Lao, le voy a dar por parte de la Caja del Seguro Social la oportunidad que usted señala, porque son los mismos planes, estamos coordinando en conjunto, así que nos podemos complementar en las respuestas. Sí, efectivamente, cuando nos enfrentamos a lo desconocido, es normal que tengamos miedo. Todos tenemos algo de miedo, pero el personal de salud se supera a su miedo para servir a los demás. Y en ese esfuerzo se cansa, tiene agotamiento, tanto físico como mental. Y en ese sentido, hemos ido progresivamente abriendo espacios que permitan evitar lo que se llama el burnout o el agotamiento laboral. Por un lado, suspendimos todas las cirugías electivas. Eso va a disminuir la actividad dentro de los hospitales, dejando solamente las cirugías de emergencia. En segundo lugar, se suspendieron las consultas externas, dejando solamente un mecanismo de contacto
para garantizarle a las personas que tienen enfermedades crónicas que reciban sus medicamentos. Estamos también nombrando nuevos médicos. Hay sitios, por ejemplo, el cuarto de urgencia de Colón, donde 3 de sus unidades en el cuarto de urgencia estaban enfermos o agotados y el resto que estaba trabajando se estaba sobredimensionando. Ya se hicieron las acciones para nombrarle los médicos que hacían falta y que puedan tener su rotación de turnos, permitiendo que puedan recuperarse. Eso lo estamos haciendo en cuidados intensivos. Evidentemente hay especialidades que no hay muchos, y los pocos que hay vamos a tener que hacer estrategias que permitan que especialidades afines puedan hacer ese trabajo. Me refiero, por ejemplo, en el caso de los cuidados intensivos, tenemos una cantidad limitada de intensivistas, pero también los internistas, los cirujanos generales, los anestesiólogos y algunos otros especialistas pueden apoyar, con lo cual tendríamos un grupo mucho mayor para poder distribuir la enorme carga que efectivamente están teniendo los colegas en los hospitales. Medalla de oro para los colegas, las enfermeras, el personal de apoyo están dando lo mejor que tienen para preservar la vida de los panameños. Enrique, me atrevería a agregar también que no solamente estamos nombrando médicos, también estamos nombrando enfermeras, estamos nombrando personal administrativo. Realmente se están tomando todas las medidas, e incluyendo en las comarcas, el Ministerio de Salud acaba de nombrar 75 promotores de salud para llevar ese mensaje de prevención a las comunidades y evitar que se propague el virus en las personas más vulnerables del país. Con estas declaraciones de la señora ministra Rosario Turner, culminamos la conferencia del día de hoy. A todos, muy buenas noches.